Buenos días oyentes, feliz 7 de abril y bienvenidos a Historia FM. En el capítulo de hoy vamos a irnos al pasado, más específicamente a la historia y a los orígenes del campesinado colombiano. Para empezar, es relevante mencionar que en el momento en el que se empezó a ver más influencia por parte de la concepción señorial y los terratenientes del Estado, esto se volvió como un factor extremadamente fundamental para la creación de esta nueva tendencia. Pero cabe mencionar que este conjunto de clases sociales cuya fuerza de trabajo hace funcionar la tierra de manera directa no estaba a favor de esta predisposición y luchaba en contra de la explotación latifundista y el monopolio de la tierra. Esta resistencia siempre ha sido muy dependiente de la fuerza campesina y dejó como resultado la producción de tierras a un nivel nunca antes visto por los proletarios. Y a su vez se descubrieron nuevas técnicas agrícolas y se establecieron formas de trabajo idóneas o más prácticas. En relación con el origen del campesinado en Colombia, también conviene mencionar que este no solo estaba conformado por los campesinos, sino que de este también hicieron parte muchos otros grupos sociales. El primero son los indios libres. Estos eran los indígenas que no se acomodaban a la explotación española y por lo tanto presentaban una resistencia a esa dominación a través de la violencia. Gracias a esto fue que mantuvieron sus tierras y su identidad cultural, pero sin embargo estos adoptaron algunas características de los españoles y esto les permitió un óptimo desarrollo de la agricultura. Algunos ejemplos de estos indios libres fueron los cunas, los guajiros, los motilones, entre otros. Otro de los grupos sociales fueron los indios de resguardo, los cuales debido a la merced de tierras y a la encomienda fueron desplazados y causaron que la riqueza de la colonia disminuyera, pues hacía falta esta mano de obra. Como consecuencia, se decretó una ley para reconocer las posesiones antiguas de los indígenas. Los títulos de propiedad sobre los resguardos ya no eran entregados de manera individual, sino que se entregaban a la comunidad. Y también los resguardos eran supervisados por el corregidor, pero igualmente estos indígenas se podían organizar mejor o a su gusto dentro de estos resguardos y así es como pudieron defenderse de los abusos de los encomenderos o de otros invasores. Un pequeño paréntesis antes de mencionar otro de los grupos sociales es que debido al impacto del capitalismo la cantidad de resguardos disminuyó drásticamente y se dio paso a la formación de minifundios y haciendas que son las que perduran hoy en día. Así pues, otro de los grupos fueron los cimarrones, o en otras palabras, aquellos negros esclavos que se escapaban de sus amos. Su propósito era establecer una colonia agrícola en la que pudieran recobrar parte de su cultura y producir para su sustento. A estos lugares se les conoció como palenques y gracias a la intervención de los jefes cimarrones, estos lograron dominar a sus antiguos amos y su fuerza siguió aumentando y aumentando tanto que lograron que a fines del siglo XVIII la estabilidad del Estado se viera amenazada por sus rebeliones. Los cimarrones solo reconocían su propia autoridad, la cual era la del cabildo que ellos escogían, pero aquella autonomía también se vio amenazada cuando se comenzaron a asentar en aquel sistema capitalista. De igual forma, otro grupo fueron los libertos. Estos aparecieron ya que como ya no era conveniente tener esclavos, se vio más tentadora esa idea o esa oportunidad de tener trabajadores libres por razones principalmente económicas. Esto se vio en la ley de 1843 y 1851, en la que se proclamó la libertad de los esclavos, pero igualmente la esclavitud seguía presente en los nuevos mecanismos con nombres diferentes, estos conocidos como la matrícula y el concierto forzoso, los cuales realmente estaban sustentados por la ley. De estos libertos quedó que los que no cayeran en las nuevas formas de esclavismo fundaron sus propias comunidades, de las cuales surgió parte de la nueva clase campesina. Por último, existieron los colonos aparceros que constituían una especie de sociedad que explotaba la tierra, pero cuando no había terreno disponible, estos colonos optaban por arrendarla o por trabajar allí como aparceros, es decir, que cuando veían aquella falta de tierra se veían obligados a arrendarla o convertirse en aparceros y trabajarla.
La falta de tierras y la producción, junto a las desfavorables condiciones que el Estado decretaba, generó que se originaran dos fenómenos. El primero fue la revolución y los levantamientos armados, en los que las comunidades campesinas mostraban su inconformidad principalmente con la violencia, y la colonización independiente, o más conocida como la colonización antioqueña. De acuerdo a lo expuesto anteriormente por mi compañera, podemos concluir que existieron diversos grupos raciales con culturas en alteración, y que gracias a los colonizadores del siglo pasado e inicios del actual se fue formando el campesinado colombiano como lo conocemos hoy. Estos han sido olvidados por el Estado terrateniente y burgués, han sido perseguidos por los capitalistas del campo, los cuales buscan expandir sus propiedades. Asimismo, han tenido que verse completamente ajenos a los servicios y comodidades, y por lo tanto han tenido que refugiarse en los resquicios regionales. Ya para finalizar, se sabe que debido a la inclinación del campesinado frente a la lucha y a no conformarse con las condiciones que viven, han apoyado a las guerrillas y aún formando parte de ellas siguen siendo necesarios para su supervivencia. Muchas gracias oyentes por sintonizarse al capítulo de hoy y ya saben, mañana estaremos aquí para traerles más historia. Buenos días oyentes, feliz 8 de abril y bienvenidos a otra transmisión de Historia FM. Hoy vamos a continuar con lo tratado en la anterior emisión. Sin embargo, en este caso vamos a hablar específicamente de los grupos campesinos del siglo XVIII y cómo se desvanecieron debido principalmente al salario en capital, las formas capitalistas de renta de la tierra, el jornal y peón asalariado, el fin de los resguardos, además del nuevo concierto. Todo esto será abordado por mi amigo Diego Montoya. Gracias, Daniel. Como ya lo mencionó mi colega, los diferentes grupos de campesinos del siglo XVIII empezaron a desvanecerse debido a diferentes aspectos. El primer síntoma de la descomposición de estos grupos fue el salario en capital, ya que existió una transición entre el feudalismo y el capitalismo mercantil, en el cual se comenzó a exigir el pago de salario en dinero por los concertados y los que hubiesen reglamentado la jornada de trabajo. Otra acción que causó la desaparición de estos grupos fue el decaimiento de los resguardos, ya que durante esta época los blancos y mestizos invadieron estos resguardos y los que no fueron invadidos, los dueños de las tierras, en la necesidad de alquilar una parte para completar el pago de tributos, llevaron a la violencia contra muchos resguardos para reducir sus restricciones y desmantelar sus resguardos, es decir, convertirlos en una parroquia para blancos. Debido a la falta de organización en los traslados, muchos campesinos quedaron como peones o jornaleros. Regresaron a los sitios originales por debidas circunstancias y llegaron también como trabajadores sin tierras, como peones de los nuevos dueños. A la vez, con el fin de los resguardos, nacieron muchos de los minifundios que se observan en los Andes orientales. Asimismo, el tributo indígena que se había eliminado resucitó en forma de diezmo voluntario para la iglesia. Esta desaparición de los resguardos trajo diferentes consecuencias con ella. La primera fue que muchas familias se vieron obligadas a no tener suficiente tierra para vivir, lo que provocó que gran cantidad de mano de obra migrara hacia las aldeas de Río Magdalena. A medida que se vendió la tierra en los cuales estos resguardos estaban, compradores adinerados los fusionaron para poder crear nuevas haciendas. Sin embargo, también durante esta época, la esclavitud fue un tema bastante importante a tener en cuenta, ya que la sobreexplotación y abuso por parte de los terratenientes tuvo grandes consecuencias en esta época, tales como la aparición de diferentes movimientos, leyes, tratados, tales como los movimientos antiesclavistas, los cuales se hicieron con el fin de que se reconociera la independencia de todos, con la condición de que se abolieran los esclavos. La esclavitud también trajo con ella otro tipo de concierto, que a diferencia de aquel era forzoso, aunque legal y teóricamente pudiera verse como una forma de libre trabajo. Debido a todos los abusos cometidos, especialmente en el campo, tomaron un nuevo impulso. Hubo de dictarse medidas represivas contra alzamientos de esclavos. Los palenques antiguos fueron recibiendo nuevos contingentes de fugados. De estas dos situaciones que mencionamos antes del siglo XVIII, podemos concluir dos cosas. Primero que todo, que la descomposición del campesinado fue una de muchas consecuencias que trajo la transición de las relaciones sociales de producción coloniales a las capitalistas, como lo fueron
esclavismo a concierto forzoso y los resguardos al nuevo concierto. Y además, podríamos decir que con la llegada del capitalismo, los hacendados pudieron notar que las formas de trabajo libre, como el peonaje, aparcería, arriendo, concertaje nuevo, entre otros, eran más rentables que el mantenimiento de cada indígena o esclavo. Y bueno, ya para finalizar este nuevo capítulo, muchas gracias oyentes por toda su atención. Esperamos que haya sido de su interés la temática y ya saben, nos veremos en un próximo capítulo con mucha más historia.